Pues déjenme decirles entonces, ahora, probablemente una página antes, el capítulo 1, versículo 17. Ahí vamos a comenzar a leer y vamos a terminar en el versículo 4 del capítulo 2. Pero antes de leer, vamos a inclinarnos delante de nuestro Señor. Amén. Padre, es bueno tener tu palabra delante de nosotros. Aquí en este mismo pasaje vamos a ver que ella es incorruptible, que ella es eterna, que ella es gloriosa, que ella permanece para siempre, que es efectiva, que ella regenera. Esta es tu palabra, que tiene poder en sí misma para transformar nuestras vidas. Hoy, en el nombre del Señor Jesús, Padre, venimos delante de ti para rogarte que seamos afectados por esta tu palabra. Ten misericordia, derrama tu gracia, por favor, y háblanos a cada uno en particular, porque cada uno de nosotros tiene sus propias luchas y tiene su propia relación contigo, y sabemos que todo tiene que estar acorde con lo que tú has establecido eternamente y para siempre en este registro bíblico que es tu palabra eterna. Pedimos, Señor, por lo tanto, que tu Espíritu Santo, su voz sea comprensible, que su voz sea oída espiritualmente por nosotros. Pedimos que nuestras voluntades se dobleguen delante de ti. Pedimos, Padre, que el Señor Jesús sea exaltado. Y pedimos que donde quiera que se esté predicando tu palabra y adorando tu nombre, tú exaltes a Cristo Jesús. Y que sea tu pueblo transformado, y sean almas ganadas para ti, y sean almas consoladas, y sean aquellos que necesitan reconciliarse contigo, que lo hagan. Aquellos que necesitan reconciliarse el uno con el otro, que lo hagan. Que tú, oh Padre, incidas, que tú te hagas presente, que tú provoques cambios en mi corazón, en mi mente, en mi actitud, en mi comportamiento, y esto es por tu gracia. Así, Señor, en el nombre de tu Hijo, nosotros pedimos estas cosas. Amén. Les pedí que regresemos al versículo 17 del capítulo 1, porque el capítulo 2 comienza diciendo, desechad pues, desechando pues. Ese pues nos conecta con lo que está escrito anteriormente. Por lo tanto, vamos a leerlo desde el versículo 17. Y si invocáis por Padre, o sea, si esto es verdad, si es verdad que Dios es tu Padre, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, toda tu vida en esta tierra, en temor a Dios, sabiendo. ¿Por qué debes hacerlo? Porque tú sabes que has sido rescatado de tu manera de vivir, que es vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué glorioso, ¿eh? Y mediante el cual, ese glorioso Cordero, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ustedes ven, cuando mi alma es purificada por la obediencia a la verdad, tiene que afectar mi relación con los demás. El amor fraternal, el uno con el otro, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Hermanos, esto no es opcional, esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Amaos. Qué bueno que el Señor se preocupa lo suficiente
por mi hermana Virginia, porque me manda a mí a amarla a ella entrañablemente. Qué bueno que el Señor se preocupa lo suficiente por mi hermano Miguel Ángel, porque me manda a mí a amarlo a él entrañablemente. ¿Por qué? Porque fuimos renacidos y somos miembros los unos de los otros en Cristo Jesús. Qué bueno que el Señor se preocupa personalmente por cada uno de nosotros y ustedes, que nos manda a todos a amarnos entrañablemente, con amor no fingido. Amén. De corazón puro. Qué glorioso es esto. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La flor, ¿qué pasa con la flor? Se seca. La hierba se seca, la flor se cae. Pero ¿qué pasa con la palabra del Señor? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así tenemos aquí una preciosa palabra, porción de la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, que encontramos nosotros. Encontramos que este desechar tiene que ver con lo que Pedro o Espíritu Santo por medio de Pedro nos está diciendo. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo en contexto lo siguiente. Recuerden, un grupo de hermanos que ha sido perseguido y está viviendo en tierras ajenas. Un grupo de hermanos que algunos son maduros en la fe ya, otros no son maduros en la fe. Un grupo de hermanos donde la mayoría han perdido muchas cosas. Han perdido pertenencias y han perdido familiares y amigos. Han tenido que abandonar su propia patria. Han tenido que iniciar de nuevo sus vidas en tierras ajenas, idiomas que no comprenden aún algunos de ellos. Pero qué bueno que Dios está ahí también. Y qué bueno que aunque el apóstol Pablo, quien los había ganado para el Señor, a muchos de ellos, aparentemente ya no está en la escena, muy recientemente, con gran probabilidad ya había sido ejecutado. Ahora Pedro le envía el mensaje a estos creyentes. Creyentes que están diseminados, creyentes que están pasando por dificultades. Pero a estos le dice, a pesar de que ustedes están en esas condiciones, ustedes tienen que ser santos porque vuestro Padre es santo, no es opcional. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Como nuestro Padre es santo, nosotros tenemos que ser santos. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que estar apartados de toda maldad, tenemos que no dejarnos contaminar por la forma de pensar del mundo. Y amados hermanos, en aquel tiempo la forma de pensar del mundo no estaba en que si las faldas eran cortas o no, porque nadie usaba faldas, todo el mundo usaba túnicas. La mundanalidad a través de las edades ha tenido sus propios matices y hoy nosotros luchamos con cosas en lo que es la mundanalidad que en aquel tiempo no luchaban. Cosas muy diferentes, porque el corazón del hombre es suficientemente malo para ser casi infinitamente creativo para la maldad. Y naturalmente con la ayuda del diablo, pues aún más.
Las luchas de ellos eran diferentes a las nuestras, pero la obligación de ellos y el reto de ellos y el mandato de ellos, la exigencia para ellos de parte de Dios es igual que para nosotros. Óyeme, es que tenemos que ser santos. Y lamentablemente, como yo he hablado con ustedes anteriormente, el mundo cristiano ha querido redefinir muchas cosas. No es solamente el mundo no cristiano que está redefiniendo muchas cosas. El mundo no cristiano quiere redefinir el matrimonio y en muchos otros sitios ya lo hicieron. Y ahora nosotros estamos recibiendo presión para que aquí se haga. Amados hermanos en Cristo Jesús, tenemos que hacer todo lo posible para evitar eso. Porque una vez esa puerta se abra, déjame decirle, el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Y el pastor MacArthur hablaba de eso ayer. Y él mismo dijo, ya el juicio de Dios está sobre mi nación, dijo él, refiriéndose a Estados Unidos. Yo estoy 100% de acuerdo con él. La nación que fue la primera en enviar y la más importante en enviar misioneros a tierras lejanas, misioneros dentro de su propia tierra que es extensa y misioneros a tierras extrañas, ¿verdad? Y lejanas, llevar el glorioso, precioso y puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ellos están buscando quien les evangelice a ellos. Y él ha dicho, y él dijo ayer que el juicio de Dios, él entiende que, excepto si él decide cambiarlo, ya es indetenible para con esa nación. Hermanos, tenemos que evitar que eso suceda aquí, porque si se redefine el matrimonio para que sea un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, ¿quién ha dicho que pasado mañana no puede ser 3 hombres con una mujer, 4 mujeres con un hombre, 5 hombres juntos? ¿Quién lo va a detener? La maldad de nuestro corazón es así. Pero tú y yo tenemos que ser santos a pesar de. Tenemos que ser santos. Y hermanos, ser santo significa que va a haber gente que se va a ofender. Va a haber gente que se va a ofender contigo. Porque tú eliges no unirte a otros grupos en un extravío de conducta. Y ellos van a decir, me estás ofendiendo. ¿Por qué? Tú tienes, como dice la gente, ¿verdad? Se habla mucho de derechos hoy en día. Tú tienes el derecho de vivir como tú quieres y yo no. Tú tienes el derecho de vivir en despilfarro, en arruinar tu vida como tú la quieres arruinar y yo no puedo vivir en santidad. Nosotros tenemos no solamente el mandato, sino la responsabilidad de vivir en santidad. Y no solamente la responsabilidad de vivir en santidad, amados hermanos, sino nosotros, por amor a los demás hermanos, por amor a los perdidos, debemos vivir en santidad. Porque la santidad es donde marca la línea, la línea tangible, donde manifiesta los que son y los que no son. Porque yo no puedo mirar dentro de tu corazón, de tu alma, para ver si tú tienes el sello del Espíritu Santo. Pero sí yo puedo ver en tu vida cómo tú estás viviendo. Si estás viviendo controlado por el Espíritu, que es ¿qué? Santo. O si tú no estás viviendo bajo la dirección del Espíritu, que es santo. Porque nuestro Padre Dios es santo. Y nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, es el santo. Y así como Dios es santo, tú y yo tenemos y debemos ser santos. Y dice el versículo 17, si tú dices, proclamas que Dios es tu Padre,
Entonces, esta vida que nosotros vivimos aquí, debemos vivirla en santidad. ¿Por qué? Porque fuimos renacidos. Porque nuestra vieja naturaleza ya no existe. Perdón, error. Borren, editen y borren esa parte. No es que no existe, sí existe en nosotros. Pero ya no debe tener la importancia, ya no debe tener la injerencia en nuestra vida. Porque somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Amén. Desechando pues, ustedes ven, él sigue con el mismo pensamiento. El Espíritu Santo le dice a Pedro, sigue. Me gusta lo que tú estás diciendo, por así decir. El Espíritu Santo le está inspirando a Pedro para que siga diciendo cómo es la vida del creyente. Desecha. Hay cosas que sí tenemos que desechar, amados hermanos. Hay cosas que debemos desechar. Este pues nos conecta con los versículos anteriores y yo quise que comenzáramos leyendo desde el versículo 17 porque quiero, para aquellos que todavía no conocen bien, recientemente me preguntó alguien, pastor, explíqueme lo de los capítulos y los versículos. Amados hermanos, cuando el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, no le dijo, muy bien Moisés, escribe Génesis. ¿Ya terminaste de escribir? Muy bien, ahora capítulo 1. Muy bien, ahora siguiente párrafo, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Versículo 2. No fue así. El Señor inspiró a los santos hombres de Dios y ellos escribieron en pergaminos. Y no fue hasta el año 1200 y algo, en los años 1200, el siglo XIII, que alguien que estaba constantemente estudiando las Escrituras decidió para ser más fácil para él dividir los libros en capítulos. Y así lo hizo para su estudio personal. Y después no fue hasta el siglo XVI, los años 1500 y algo, que alguien más decidió entonces dividir las frases de cada capítulo en versículos. También para fácil estudio personal. Por lo tanto, para que ustedes sepan, los capítulos y los versículos no están inspirados por el Espíritu Santo. Son herramientas. De hecho, en algunos libros ustedes van a ver que se pone el inicio de un capítulo en el mismo centro de un pasaje. El inicio de ese capítulo no va ahí. Por lo tanto, no debemos fijarnos demasiado en los capítulos y versículos, porque no están inspirados. Esas divisiones no están inspiradas, pero sí son de fácil estudio para nosotros, ¿verdad? Porque yo acabo de decirles al principio del mensaje, amados hermanos, busquemos 1 de Pedro, capítulo 2. Y ustedes supieron encontrarlo rápidamente, ¿no es así? O sea que sí es una bendición agregada a la Biblia. Pero debemos recordar que inicialmente no estaban ahí. Así que pues nos conecta con lo que el Espíritu Santo nos dice inmediatamente antes. Bien, nosotros debemos tener el mismo pensamiento aquí, y un pensamiento que nos impulsa a considerar que hay cosas a desechar. No es verdad que en nuestra vida cristiana tenemos total libertad. Amados hermanos, yo quiero retarles, y si usted lo encuentra diferente, por favor ayúdeme a comprenderlo, porque yo sé que yo a veces tengo la mente muy estrecha y necesito seguir aprendiendo. Pero lo que yo he entendido de la libertad cristiana, que la libertad en Cristo
Más bien, la libertad en Cristo, libertad cristiana no aparece en la Biblia, lo que aparece es libertad en Cristo, es libertad de la esclavitud del pecado. No es libertad para vivir como yo quiero, es libertad de la esclavitud del pecado. Dios dio vida al que estaba muerto, que fue el mensaje del pastor Yadín la semana pasada. Vida al que estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 6 dice que estábamos esclavizados a esos deseos, a esos pecados. Y el Señor nos libertó del pecado. No para ahora decir, vivan en pecado. Porque si con la abundancia del pecado viene la sobreabundancia de la gracia, entonces ¿por qué no seguir pecando? Bueno, yo no voy a seguir pecando, ¿por qué? ¿Y tú no vas a seguir pecando, por qué? Porque eso deshonra a Dios. El Hijo de Dios, el que ha genuinamente nacido de nuevo, quiere agradar a Dios. ¿Es así o no es así? Queremos agradar a Dios. De hecho, algunos de los que proclaman muchos de los que proclaman la libertad cristiana quieren agradar a Dios, solamente que es nuestro entender que tienen un concepto equivocado de lo que es esa libertad cristiana. Hermanos, amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que si nosotros pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que si pecamos y nos arrepentimos, Dios va a perdonarnos nuestros pecados. Ustedes ven, estamos libres. Qué glorioso es vivir bajo la gracia de Dios. Qué glorioso es vivir de tal manera que aunque yo peco contra Dios, yo puedo venir al trono de la gracia para hallar ¿qué? Misericordia y oportuno socorro. Ahí en ese trono de la gracia yo puedo encontrar de nuevo el perdón. Y que el Espíritu de Dios, al mirar a Cristo Jesús, toma mi culpa y la quita de arriba de mí. De nuevo estoy libre. Qué gloriosa promesa. Tenemos que desechar, sin embargo, tenemos una responsabilidad. Desechar. ¿Qué significa desechar? Yo le voy a decir algo. Dudo mucho que en la casa de todos ustedes no haya por lo menos un tanque para la basura. ¿Verdad? En todas nuestras casas hay. ¿Qué echamos ahí? Lo que desechamos. No importa si es restos de comida. En el caso mío, mi esposa cocina con ajíes y no sé cuánto, y yo siempre los pongo a un lado y después los desecho. No me gustan. He tratado, pero no me gustan. Puede ser papeles, puede ser lo que sea, pero lo que desechamos es porque no queremos y porque ya no sirve. Entonces debemos desechar, poner a un lado, tirarlo a la basura. ¿Y qué debemos desechar? Dice toda malicia. Toda malicia, amados hermanos, es penoso que el Espíritu Santo tiene que inspirar al apóstol Pedro para decirte a ti y a mí que somos hijos de Dios, que hemos sido renacidos por su gracia, que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que nos diga que debemos desechar estas cosas. Malicia. La malicia es la intención de hacer daño. La malicia es la planificación de algún daño para con el otro. Y lo interesante es que aquellos que planifican malicia
se autojustifican, entienden que ellos tienen el derecho de planificar eso porque el otro merece lo que yo le tengo planificado. Mi hija parece que leyó, escuchó en algún lado esta frase, no recuerdo ahora de quién es, un predicador que dijo: hay un solo rey y tú no eres él. Ella agarró, lo escribió en diferentes papelitos, lo tiene allá en su cuarto. Amados hermanos, hay un solo rey, hay un solo Señor y tú no eres él y yo tampoco. Por lo tanto, no debemos ponernos por arriba de los demás y descalificar a los demás y planificar ciertas ruinas para los demás. Es a creyentes que nos está hablando. Y yo creo que cada uno de nosotros es culpable, unos en un grado muy alto y otros en un grado muy bajito, pero de esto en algún momento. Malicia. De hecho, cuando yo veo una persona planificando maldad para con otro hermano, con otra persona, yo inmediatamente comienzo a preguntarme, pero ¿será creyente? Sin embargo, es a creyentes que nos está hablando. Malicia. Yo no sé qué está sucediendo en tu vida, no sé qué está sucediendo en tu área de trabajo, en tu negocio, en tu familia, con tus familiares. Hermanos, hay algunos que tienen situaciones de herencias. Qué terrible. Qué terribles son las herencias. Terrible. La gran mayoría de los casos que yo he visto con relación a herencias, las cosas salen mal. Aún dentro de creyentes. La codicia, la avaricia. Esto es para mí. Me estás quitando lo mío. El creyente pensando así y comienza de una vez a programar y a planificar con otros hermanos cómo le van a quitar al otro y que no sé cuántos. Sí, aún entre creyentes eso sucede. Qué penoso que el Espíritu Santo nos tiene que decir estas cosas. Y lo bueno de predicar la palabra de la manera como estamos predicando es que cuando llegamos a pasajes como eso, tenemos que lanzar la verdad y al que le pique, que le pique. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero si esto es para ti, es palabra de Dios, está diciendo que tú debes desechar la malicia. Debes desecharla. A mí no me gusta cuando el pastor Pedro predica. Bueno, está bien. Aunque si yo no estoy predicando eso, como quiera está ahí diciendo, desecha la malicia. ¿Y cómo se desecha la malicia? Bueno, igualmente como tú lo haces con la basura, échale en la basura. Y si tú estás tomando medidas para hacer alguna planificación de maldad, sencillamente dices cero, nada, no voy a hacerlo, punto. Pero vas a perder, sí, pierde. En el cielo tú ganas. Es verdad, hermano, en el cielo tú ganas. Acuérdense que hace ya 1 o 2 años yo le dije en una oportunidad que este asunto de las coronas y las recompensas en el cielo para el creyente es algo que yo no entiendo bien todavía. Y yo les dije en aquella oportunidad, a mí no me interesa recibir recompensas de parte del Señor. A mí lo que me interesa es que Él sea agradado, que Él esté contento. Ahora, porque Él está contento, me va a dar una recompensa a mí. Yo voy a estar en el cielo con Él. Ahora, si la recompensa es que Él diga, bien, buen siervo y fiel, es otra cosa. Yo sí quiero esa recompensa.
Mi corona, yo no quiero que me ponga una corona de oro en la cabeza. La corona le pertenece a Él, que hay un solo rey y yo no soy Él. Ahora si la recompensa es bien, buen siervo, que mi Dios está agradado. Esa sí es una recompensa para mí. ¿Y no es para ti? Yo creo que sí. De hecho, fíjate, las otras cosas son el engaño, todo engaño, hipocresía, eso sí, simulaciones y disimulaciones. Debemos desechar envidias, querer más de lo que tienes, querer lo que no es tuyo. ¿Ya? Y amados hermanos, hoy día hay una competencia con eso. Yo recuerdo cuando comenzaron a salir los home theaters. Mi madre, cuántas competencias, quién tenía el mejor home theater. Yo nunca he tenido uno. Y he ido a casa de algunos hermanos que tienen, y qué chévere es. Pero yo no lo tengo. En mi particular, en mi casa, mi esposa y yo entendemos que aunque es bonito, aunque me gusta, el sonido es tremendo, pero ni siquiera televisión tenemos. Para nosotros no es importante. Y hay competencias, en ciertos niveles hay competencias de casas. Recientemente veo a un hermano, entrañablemente amado hermano en Cristo Jesús, y estamos en la conferencia, salimos juntos y veo que él está entrando en un carro. Yo digo, cambiaste el carro. ¿Y qué pasó? Desde que yo lo conozco, el Señor le ha bendecido económicamente mucho. Déjame decirle, este es un hombre que no es poseído por la riqueza que Dios le ha dado. Es un hombre, para mí, uno de los cristianos más ejemplares que yo conozco. Sinceramente le digo. Ahora, tiene buen dinero. Y siempre lo he conocido desde el inicio con Mercedes-Benz. Ahora lo veo que no tiene Mercedes-Benz. Digo, hermano, ¿qué pasó? No, que yo no sé, como que ya hoy en día la gente como que ve el Mercedes-Benz, que no sé cuánto. Y no, digo, el carro que yo tengo es muy bueno, pero yo no sé, quise salir de ese estilo de vida. Yo, hermano, pero ¿qué hay problema que tú tengas un Mercedes-Benz? No, es que yo prefiero ya. Yo digo, bueno, gloria al Señor. Qué bendición. Y puede tener Mercedes-Benz. Conozco otros hermanos que pueden comprar un Ferrari, 3 Ferraris, 10 Ferraris. Y sin embargo compran carros usados. ¿Es en serio? Y ustedes lo conocen también. Compran carros usados. ¿Es en serio, hermano? Eso es de bendición. Envidia, querer lo que otros tienen. No, desechemos eso. Y todas las detracciones, ¿ustedes saben lo que es eso? Difamación. Difamación significa lacerar la reputación del otro. Significa traer una mancha sobre la honra de la otra persona. Significa hacerle daño al criterio que otros tienen de él. Aunque sea verdad, la Biblia dice, desecha la difamación. En otro lado habla de murmuración, de críticas, de chismes. La difamación es un poco más seria, pero al final del día tenemos el mismo resultado con todos. La próxima vez que tú hables negativo de alguien, recuerda que Dios dice que lo debes desechar, no lo digas. Hace unos años atrás una persona, un hermano amado por todos nosotros, se fue de la iglesia. Y yo he recibido algunas 4 o 5 llamadas de diferentes personas para pedirme referencias sobre este hermano. Y la primera vez que me las recibí, la llamada, no pensé en nada. Y solamente tengo cosas buenas que decir de este hermano. Solamente cosas buenas que decir de ese hermano. Y di una excelente recomendación que es cierta, no me inventé nada.
Un año después recibo otra llamada y yo hago lo mismo. Después recibo la llamada de un pastor y digo, ¿qué está? Y después recibo la llamada de otro pastor y digo, ¿qué está pasando aquí? Yo digo, hermanos, solamente puedo decir cosas buenas de esa persona, de este amado hermano, un hombre de Dios, que Dios está usando, que Dios le siga usando, lo apoyo 100%. Solo porque no podemos estar de acuerdo en alguna cosa, ¿qué importa? El Señor no está de acuerdo conmigo en muchas cosas y como quiera, me tienen aquí, miren dónde yo estoy. Ahora, eso es verdad. No muchos quieran ser maestros, porque los maestros van a recibir mayor condenación. Hay algunos que quieren estar, ansían estar detrás del púlpito. Hermanos, mira, no te metas detrás de un púlpito, excepto sea absolutamente imposible resistir al llamado del Espíritu de Dios. No te metas detrás de un púlpito. No quieras ser maestro, excepto Dios te llama a ser maestro. Y déjame decirles, hermano, ahorita yo le voy a decir, necesitamos más maestros para la escuela dominical. Porque tenemos el llamamiento de Dios y tenemos la responsabilidad. ¿Cuántos hombres de Dios no han huido al llamado de Dios durante años? Hasta que Dios le tiene que dar su tablazo. Bueno, por cierto, el pastor MacArthur ayer estaba diciendo eso. El Señor lo tenía llamando y nada, y tuvo que darle un accidente tremendo donde pasó 3 meses en cama para él reflexionar y decir, ups, me voy a obedecer al Señor, dedicarme a predicar la palabra. Y qué fidelidad lo ha hecho, con qué fidelidad. Y fíjense el versículo 3. Brincamos el 2 a propósito, vamos al 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amados hermanos, esto es importante porque esto es una condición. ¿Cuál es la benignidad del Señor? ¿Qué es la benignidad del Señor que nosotros debemos haber gustado? Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la expresión máxima de la bondad de Dios? ¿Cuál fue el acto que hizo Dios en el que expresó de manera más evidente y clara toda su bondad y amor para con nosotros? ¿Cuál fue? El Cordero que fue a la cruz, su Hijo amado. Ese es el amor de Dios. Y yo pregunto, ¿has experimentado tú esa benignidad de Dios? Dios hecho carne, colgado en una cruz, el pecado de todo el mundo a través de las edades colocado sobre él. Pecados que aún no has cometido tú, ya estuvieron colocados sobre Jesús hace 2000 años. Dios hecho carne, abriendo sus brazos, diciendo, te amo, te quiero perdonar, ven a mí. La benignidad de Dios, ¿la has gustado ya? Interesante. ¿Has recibido en tu vida ese más increíble regalo que jamás se haya colocado delante de alguien? En el año diciembre de 2001, Navidad, fuimos a comer Navidad, la cena en casa de mi hermano menor. Me confabulé con mi papá para llevarle el regalo a mi esposa. Y lo colocamos ahí en la calle, bien lejito donde estábamos, un poquito lejito donde estábamos. Y el regalo que yo le di a mi esposa fue una cajita de este tamaño. Contenía la llave del carro. Podemos recibir un carro, podemos recibir un apartamento, podemos recibir un bizcochito. Regalos han habido muchos. ¿Qué dijo Herodes? Hasta la mitad de mi reino
te ofrezco, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Todo tipo de regalos se han colocado delante de la gente. Pero qué regalo más increíble que Dios mismo, el todo glorioso creador de los cielos y la tierra, se coloca delante de ti y te dice: hay vida eterna para ti, hay perdón de pecados para ti. ¿Has recibido ese regalo? Y dice: si es que habéis gustado de esa divinidad, ¿ya has gustado, disfrutado, palpado, hecho tuyo y abrazado, atesorado? Amados hermanos, ¿no es acaso el testimonio expresado a través de las épocas y a través de los continentes y a través de todas las culturas exactamente el mismo testimonio? Ser hijo de Dios es absolutamente delicioso. Y es delicioso porque es gustar del increíble, del incomprensible, del monumental perdón de Dios en Cristo Jesús. Benignidad. ¿Has gustado de la benignidad de Dios? Entonces dice: si has gustado, pues desecha. Y después, ¿qué dice la Escritura? Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ustedes estarán leyendo, ¿y qué tiene todo eso que ver con que la leche materna es la mejor? Vamos a ver si yo en 2 minutos puedo terminar el mensaje, lo dudo. Pero hice un poco de investigación y dice, encontré lo siguiente: el examen de los datos científicos ha revelado que a nivel poblacional la lactancia materna exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más. O sea, hasta los 6 meses exclusivamente materna, de los 6 meses hasta los 2 años, primero materna y después complementario. Y sigue diciendo: la leche materna fomenta el desarrollo sensorial, los sentidos, y cognitivo, inteligencia, y protege al niño de las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades. Estos efectos son mensurables, o sea, se pueden medir, tanto en las sociedades con escasos recursos como en las sociedades ricas. Es exactamente el mismo resultado que da. No hay leche más rica que otra solamente porque tienes más dinero. Exactamente los mismos nutrientes, la misma riqueza que tiene esa leche. Y dice: desea como niños recién nacidos. Amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios está colocando en la mente de Pedro esto, no está hablando a creyentes que se habían acabado de convertir. Está hablando a creyentes maduros en su mayoría. Ahora le está diciendo cómo a niños recién nacidos desea la leche espiritual no adulterada. Amados hermanos, la palabra de Dios nunca está de más para nadie. Es el alimento esencial para cada uno de nosotros. Casi 33 años en el Señor. Yo sé que hay algunos que tienen más. ¿Quién tiene más de 33 años en el Señor? ¿Quién tiene más? La hermana Milagros, hermano Inicio, solamente. Don Rafael, la hermana Nilda, hermana Ana, muy bien. ¿Y qué nosotros hacemos todos los días y cada día y todo momento?
alimentarnos de la misma profundidad de la gloriosa palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Fue verdad hace 33 años, fue verdad hace 50 años, fue verdad hace 2000 años, es verdad hoy, será verdad mañana y para siempre. Sigue siendo una leche no adulterada, como la leche materna. Sigue teniendo nutrientes para darnos vida y sostenernos en nuestra vida. Sigue siendo deliciosa. Tuve que adelantar, en otras investigaciones, en otros sitios, encontré estos beneficios generales, se lo voy a repetir rápidamente. La leche materna para el niño es su primera inmunización contra enfermedades. Es una leche más sana, lo dice, más sana que la fabricada. Naturalmente es parte del diseño de Dios. 3, es más fácil de digerir. De nuevo, esto parte del diseño del Señor. 4, tiene todos los nutrientes necesarios. Ahora, naturalmente, si la madre está sana, la leche va a hacer todo lo que necesita el bebé. Ahora, si la madre no está sana, si la madre en sí necesita ella misma vitaminas, pues ella se las toma y se las va a transferir al bebé. Pero eso no invalida la conexión que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre de Dios no necesita vitaminas. Su leche para nosotros es absolutamente pura y gloriosa y sana. Es exactamente lo que necesitamos y todo lo que necesitamos. 5, crea un lazo afectivo asombroso entre la madre y el niño. ¿Cuántos de ustedes son padres? Hombres, levanten la mano. Jamás vamos a entender esto. ¿Es así o no es así? Las madres, ¿es así o no es así? Estaba yo leyendo, yo casi me estoy leyendo y casi me estoy transportando, yo con un bebé aquí pegado de un lado, tratando de imaginarme cómo es el asunto. Y estaba describiendo ese lazo afectivo del bebé pegado del cuerpo de la madre y del seno y hora tras hora continuamente. Dice que, y mi esposa me lo había dicho antes, eso mismo antes de yo leerlo. Amados hermanos, la palabra de Dios te une a Dios, porque Dios no te va a hablar de otra manera. Estudios han demostrado que los niños que fueron amamentados exclusivamente con leche materna, los primeros 6 meses, tienen un físico más fuerte. No es que van a ser más altos necesariamente, pero físicamente van a ser más resistentes, se enferman menos y tienen un coeficiente de inteligencia más alto. Esto lo leí recientemente, parece que fue un estudio reciente, interesante. Para aquellas que son nuevas madres o que piensan ser madres, ustedes quieren niños inteligentes, péguenselo del pecho. ¿Ustedes saben por qué hoy día hay muchas madres que eligen no amamentar a sus hijos? Todas, no todas, hay madres que por salud no pueden hacerlo, pero la gran mayoría de las razones son egoístas. Tiempo, no me da el tiempo, tengo que salir huyendo para el trabajo, que no sé cuándo, que esto, que lo otro, ¿ok? Figura, me va a desfigurar el pecho, me lo va a estirar, me lo va a poner que, ¿ok? Hermanas, no puedes luchar contra la gravedad todo tu día, todo tu tiempo, toda tu vida. La gravedad existe. La gravedad existe, lo quieras o no lo quieras. Dice que las razones son esas. Todas son egoístas. Mis hermanos,
Los 3 minutos ya van en 8. El pasaje dice: desead como niños recién nacidos la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo voy a sencillamente explicar lo que significa esto de para salvación. ¿Significa esto que a través de leer la palabra de Dios es que yo voy a ser salvo eventualmente algún día? No. Imagínate tú, un niño recién nacido. Ahí está, el médico lo coloca en su camita, no se mueve, no llora y no quiere leche. El bebé está muerto, no tiene vida. Para desear leche, tiene que estar vivo. Nosotros, dice la Escritura, justamente el pasaje antes, hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Y por lo tanto, como recién nacidos, entonces debemos desear esa leche constantemente y continuamente. Un bebé recién nacido come cada cuántas horas, cada 2 horas, cada 3 horas. Y por eso usted va a visitar una madre de un recién nacido y a menudo le ve con las ojeras. Y al padre peor. No, hermanos, la leche espiritual no adulterada, déjeme decirle, ¿cuál es el objetivo de que un niño nazca? Físicamente, se va a quedar así. ¿Para qué lo alimentemos? ¿Es para que llegue a total madurez? Para que crezca y llegue ahí, para que crezca en su totalidad y alcance la total madurez. ¿No es ese el objetivo? Déjeme decirle, si Adán no hubiese pecado, sus hijos hubiesen nacido de la misma forma que nacemos nosotros, hubiesen sido alimentados y amamentados de la misma forma como tú y yo somos alimentados y fuimos amamentados. Tienen que crecer, hubiesen crecido de la misma forma que nosotros y hubiesen llegado a la madurez igual que nosotros, pero una diferencia. Si Adán no hubiese pecado, sus hijos todavía estuvieran vivos hoy. Pero no viejos, pero sí maduros. Porque es el objetivo de Dios. Dios, cuando creó a Adán y Eva, no creó a Adancito y a Evita. Los creó como maduros, adultos, porque es el objetivo de Dios. ¿Cuándo es que realmente tú y yo vamos a experimentar totalmente la salvación? En gloria. La salvación tiene varios objetivos. Librarnos del castigo del pecado. El que se ha convertido a Cristo por la gracia de Él, pregunto, ¿ha sido librado del castigo del pecado, sí o no? Sí, gloria a Dios. Usted le puede poner un cheque ahí. Esa parte de la salvación está completada en Cristo Jesús. Ser librado de la culpa del pecado. ¿Ha sido efectuado eso, sí o no? Sí, gloria a Dios, que el Señor ha quitado la culpa y la colocó en Cristo Jesús. Ser librado también del poder del pecado. Eso significa que el pecado ya no tiene poder en mí. 1 Corintios 10:13. No ha venido sobre ti ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir. El pecado ya no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque juntamente con la tentación Dios te va a dar la salida para que puedas resistir y soportar. Por lo tanto, cada vez que tú pecas es porque tú eliges pecar, porque Dios no va a permitir que venga sobre ti una tentación que tú no puedas resistir. Todo el pecado que nosotros cometemos es porque queremos.
Pero Dios nos ha librado del poder del pecado. Yo puedo decirle no a la tentación. Qué glorioso eso. Entonces esa parte de la salvación está completada también. Pero hay otra. Librarnos de la presencia del pecado. ¿Ya se alcanzó eso? No. Pero ese es parte del diseño de la salvación por completo. Todavía vivimos aquí en presencia del pecado. Allá en gloria, no. Y antes de eso era la tentación del pecado. Allá en gloria no vamos a ser tentados. Allá en gloria no vamos a tener la presencia del pecado. Y ese es el objetivo final de la salvación. Es que estemos en Cristo, libres totalmente del pecado. El pecado habrá sido lanzado al infierno. Y nosotros vivimos en gloria y en santidad eternas. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos vida, porque Él nos ha dado vida en Cristo Jesús cuando estábamos en delitos y pecados. Pero ahora que tenemos vida, ¿qué es lo que nos va a nutrir para nosotros seguir creciendo? Es la palabra de Dios. Y debemos desearla a los 33 años, a los 15 años, a los 5 días de haber nacido de nuevo. Debemos desear la leche espiritual no adulterada con la misma intensidad que siempre. No importa si son 40 años, si son 5 días. Desead. Y esta palabra, desear, es como la palabra antojo. Y miren, hermanos, yo no sabía lo que era eso. Yo no sé. Está bien, ok, porque no salí embarazado, exactamente. Recuerdo al hermano Héctor Manuel cuando hace el cuento, cuando uno de los embarazos de su esposa. Eran como las 11:30 de la noche. Su esposa embarazada le dice: Héctor, yo quiero un chicle. Un chicle. Son las 11:30 de la noche. Eran las 11:30 de la noche, algo así, bien tarde. Un chicle. Bueno, yo voy al colmado a comprarte un chicle. No. Es un chicle que yo vi en tal sitio, de tal forma, con un no sé cuánto, un chicle especialísimo. Y comienza ella a llorar porque quiere ese chicle. Este hombre a las 11 de la tarde en la noche, pues se viste, se mete en su carro y comienza a buscar por todos los lados el bendito chicle. Finalmente encuentra el chicle. Le compra el chicle, se lo trae a su esposa y dice: mira, mi amor. Ella comienza a llorar. ¡Ay! ¿Qué fue? No es ese, era rosado. Esa intensidad de deseo, esa intensidad de deseo es lo que nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ella, gracias por acercarnos a ti, a nuestro Señor Jesucristo, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por darnos la vida en Él, gracias por haber preservado tu palabra hasta el día de hoy, gracias, Señor, por cuidar de nosotros, gracias por alimentarnos y fortalecernos, gracias por habernos librado del castigo del pecado, de la culpa del pecado, del poder del pecado. Y gracias, Señor, porque un día nos librarás de tentación y de la presencia del pecado, y solamente te contemplaremos a ti por la eternidad y nos gozaremos y alegraremos contigo, que para nosotros es algo incomprensible aún en este momento, pero sabemos que será algo glorioso. Señor, sí queremos estar contigo. Ven pronto a buscarnos, Señor Jesús. Te esperamos, te amamos y gracias por tu amor primero para con nosotros. Gracias, Padre, por todo esto. De nuevo es en tu Hijo Jesús. Amén. Recuerden ahora.